Para esta sesión vamos a ver la gestión del conflicto en el marco de los grupos y redes, cómo debemos tomar el conflicto, tomar sus mejores ventajas y en este sentido poder examinar una serie de elementos que nos puedan conducir a resolver dicho conflicto. Primero pues vamos a definir el conflicto como la reacción del individuo ante la percepción de que las partes tienen distintas aspiraciones que no pueden ser logradas de manera simultánea. Quiere decir que en la medida en que puede que haya una aspiración primero y después no se pueda superar la otra de manera pues paralela, por lo cual pues se ocasiona un conflicto. Hay muchos significados, muchos conceptos alrededor del conflicto, pero este es el que vamos a tener. En la medida en que las aspiraciones van a ser fundamental y los intereses de los individuos que hacen parte de los grupos y de las organizaciones, en la medida en que cada uno va a pujar por el desarrollo de sus intereses y el otro también lo va a hacer y muchos van a ser contrarios los unos de los otros y lo cual va a generar el conflicto. ¿Cuáles son los indicadores de conflicto? Primero que hay pues una serie de tensiones, desacuerdos, hay abusos, hay rivalidad, hay una serie de frustraciones, se puede colocar como también la incompatibilidad entre un interés u otro y también se encuentra el enfado o la baja moral. Estos son como los indicadores más importantes referente al conflicto dentro de las organizaciones. Origen y fuentes, depende de cómo se origine el conflicto, también se mira cómo puede darse la solución, por eso es importante determinar cuáles son los orígenes para poder así tener una mayor gestión del conflicto. Los orígenes pueden ser una escasa comunicación, malentendidos, carencia o información defectuosa, recursos incompatibles, interdependencia laboral, liderazgo débil o autoritario, fronteras no claras, políticas rígidas y confusas y prejuicios. Pues que estos son los elementos más importantes en los cuales emerge el conflicto al interior de los grupos y de las redes. Tipos de conflicto, pues hay conflictos intrapersonal, conflictos interpersonal, conflictos intragrupal, conflictos intergrupal y conflicto interorganizacional. En esta medida va a ser una relación si es un conflicto dentro de mí, si es un conflicto que tengo con otras personas, si es un conflicto entre grupos, si es un conflicto al interior del grupo o si simplemente es una disputa o un conflicto entre varias organizaciones. Depende de las dinámicas, o sea, las dinámicas tienen como un ciclo, por así decirlo, en la cual pues el conflicto se desenvuelve. Sin embargo, no todos los conflictos cumplen este ciclo, pero es como la generalidad de los conflictos. Primero, la intensificación escalada. Si el conflicto no es conveniente, no se trata de una adecuada manera, en sus primeras fases se puede llegar a escalar, o sea, puede llegar a aumentar el conflicto, lo que antes era un pequeño malentendido. Posteriormente, si no se es trabajado de una manera adecuada, pues puede llegar a escalarse y agrandarse a una manera de intensificar aún más el conflicto, y es un poco más difícil hacer el retorno. La desescalada es cuando ya el conflicto pues alcanza un límite tolerante, digamos el clímax del conflicto, y no puede pues cada uno ser capaz de conseguir sus objetivos. En ese sentido pues ya hay un declinamiento de alguna u otra manera, no hay un tiempo establecido entre una etapa y otra. Hay conflictos que desescalan mucho más tarde, otros mucho más rápido. Eso va a depender pues de la intensidad del conflicto y va a depender pues mucho sobre la forma en cómo vamos a determinar los conflictos. La actitud ante los conflictos, pues cuando no se gestionan y no se hacen en debida manera o en el debido tiempo, pues puede desembocarse en situaciones bastante engorrosas y bastante fuertes, los cuales puede incluso ser acoso laboral.
En este sentido, es natural que los conflictos sean parte de la vida diaria de las organizaciones y de los grupos de trabajo. O sea, hay que entender que como humanos siempre vamos a estar en disputa y en confrontación, sin que esto pues se entienda como necesariamente la muerte o el ataque verbal o el ataque violento, sino que en la medida en que los seres humanos tenemos una serie de intereses, pues van a generarse una serie de conflictos al interior de los grupos y de las organizaciones. Hay que mirar cómo los conflictos puedan ayudarnos a avanzar, o sea, que logremos tener la perspectiva del otro y que intente superar un poco el tema de lo individual para entender la complejidad del otro. Hay estilos dentro de cómo gestionar el conflicto. Hay una dimensión única, es una aproximación que distingue la cooperación y la competición. Se generan conflictos en la medida en que al alcanzar una meta pues se haga un tipo de cooperación y esta no funcione, o se haga un tipo de competencia para alcanzar dicho objetivo y esto genera a su vez pues también el conflicto. Entonces, de esta manera de abordar el conflicto puede ayudarnos a superar el conflicto en la medida en que podemos decir, mire, alcancemos el objetivo de manera conjunta que nos permita avanzar. Hay 3 estilos. Primero está la no confrontación, la orientación hacia la solución y el control. Digamos, la no confrontación va a buscar ser mucho más sumiso, ser como, a pesar de que haya ciertos desacuerdos, intentar no disgustarnos con el otro, intentar no enfrentarse con el otro, con el fin de pues intentar volver al curso normal de la situación. Entonces es un poco más pasivo. La orientación hacia la solución se entiende que hay una confrontación, se entiende que hay una disputa, se entiende que hay un conflicto en sí mismo y lo que se busca en vez de seguir con la confrontación es darle algún tipo de solución. Y el otro estilo se sabe que hay una confrontación, hay una disputa, solamente que en vez de buscar la solución buscamos que haya un mayor control, un poco parecido a la no confrontación. Hay varias formas de cómo asumir el conflicto. El conflicto no reside en sí, la solución no reside en si hay o no hay conflicto. Lo que se busca en sí mismo es lograr gestionarlo y asimilarlo. No vamos, como ya lo dijimos, el conflicto hace parte de la esencia natural de las organizaciones, de los grupos y de las redes por su conformación con seres humanos. Por lo tanto, lo que debemos buscar no es evitarlo, sino lograr asimilarlo y gestionarlo. La resolución pues, de un conflicto está ligado con la reducción o eliminación o la finalización del mismo. Intenta o reducirlo, o en otros lados intenta eliminarlos, y en el otro la finalización del mismo. Gestionar un conflicto implica diseñar estrategias para minimizar las disfunciones del conflicto y maximizar sus aspectos positivos. Si bien en el anterior vemos que lo que intenta es reducir o eliminar de alguna manera el conflicto, acá lo que buscamos es unas estrategias que nos permitan la disminución del conflicto y pues maximizar los aspectos positivos que conlleven del conflicto. En muchas ocasiones el conflicto logra hacer crecer más a la organización, hacer crecer más a los individuos que hacen parte de esta. Cómo también se debe asumir el conflicto, va a importar mucho pues la importancia de los objetivos. Entonces en el centro siempre debe haber como una negociación que nos implique ganar. Entonces el peor escenario sería una evasión, o sea, pierdo y pierdes, intentamos no confrontarnos, que hace parte del color verde. La acomodación es como, pues no quiero confrontarte, entonces prefiero perder y ganar, y que tú ganes, y así evitar que tengamos algún tipo de conflicto. La competición es un escenario pues mucho más donde yo gano y tú vas a perder porque por encima de todo están mis intereses.
y como escenario ideal que plantean es la cooperación, donde hay un gana-gana a partir de unas negociaciones donde por medio de esa solidaridad, de esa cooperación, podamos los dos tener pues, cierto tipo de ganancia alrededor del conflicto. Hay una gestión del conflicto y tipos de intervención. Está el tipo estructural, que modifica las características del contexto laboral. ¿Qué quiere decir? Pues logra un mejor ambiente laboral, logra generar condiciones laborales que permitan cambiar o gestionar el conflicto. Y hay uno que está ligado con lo conductual, que hace parte de la actitud ante el conflicto. Entonces se hace un análisis del modo en que las personas lo abordan determinada situación en conflicto, y con ello se puede hacer un cambio de conducta de las partes para mejorar así la situación en confrontación. Hay otra estrategia que es evadir, lo que significa eludir o aplazar el conflicto. Esto no es nada asertivo en la medida en que cada vez el conflicto se va agravando porque no es capaz de asumirse y de gestionarse. Por lo tanto, la disputa siempre va a seguir ahí latente y en cualquier momento puede llegar a explotar. La acomodación es servilismo. Entonces sucede cuando simplemente lo que veíamos en la gráfica anterior cede ante las demandas del otro y logra que la persona pierda pero el otro gane con tal de no tener una confrontación. La dominación es el yo gano y tú pierdes. En esa medida pues va a ser como nada conciliador, en la medida en que pues si bien el uno daba que el otro ganaba, en este yo me impongo mi voluntad o impongo mi postura para que pueda ser yo el que gane. Y pues el compromiso está ligado con la cooperación, y es que las partes van a tener que ceder algo en su posición para poder tomar una decisión mutuamente aceptable para las dos partes. Existe pues una solución de problemas estilo integrativo o de colaboración, y este está ligado con la búsqueda del acuerdo que satisfaga las aspiraciones de las partes. ¿Qué quiere decir? Que haya un gana-gana en últimas frente a la posición del conflicto. En 3 vías: primero, incorporar elementos nuevos al conflicto, entonces añadir recursos económicos, sociales y temporales, o sea, lograr oxigenar un poco el tema del conflicto. Eliminar aquellos elementos que interfieren en el acuerdo satisfactorio. Hay puntos en los cuales pues se podrían sacar para lograr que se llegue a una buena negociación. Y por último, desarrollar nuevas opciones, que es lo que busque es una mediación. Si lo que yo quería era blanco y mi compañero quería el negro, pues lograr un punto medio en el cual podamos satisfacer las dos necesidades. Apropiada, digamos, cuando el tema es complejo, intentar ser prudente. Es necesario que participen las dos partes y que haya una negociación para poder llegar a acuerdos. Y inapropiada, cuando existe presión temporal, y el tema es muy simple. Digamos que esta técnica falla un poco en la medida en que busca que se solucionen las cosas, pero no hay habilidades para la solución, y hay puntos de inflexión donde pues la gente no piensa ceder. Entonces aquí pues vuelve y se genera otro conflicto incluso más grave. Entonces, como conclusión, digamos que han realizado una nueva reinterpretación, Reif y Bononamp, en base al interés propio y al del interés de los otros. Primero, la integración es alto interés propio y alto interés por los demás. Servilismo, bajo interés propio y alto interés por los demás. Dominación es alto interés propio y bajo interés en los otros. Evitación, bajo interés propio y bajo interés por los demás. Y tendencias pues a intentar generar la cooperación. Eso era todo por el momento. Les agradezco y vemos en la otra oportunidad.